Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con la clase, en la clase anterior habíamos estado viendo, ¿cierto? Eh, los comandos condicionales, ¿ya? Estuvimos viendo el comando condicional sí, entonces, donde estuvimos viendo algunos ejemplos, espero que lo hayan, ¿cierto? Podido realizar. Ahora vamos a estar viendo estructuras de control, también condicionales, pero ahora estaremos viendo los comandos que nos están faltando, ¿cierto? Que podemos utilizar en PCIN como son según, mientras, repetir y para. Bueno, tenemos entonces este comando, ¿ya? Así es como lo vamos a ver cuando lo ejecutemos. Según es una estructura de control que depende del valor de una variable del tipo numérica para ejecutar una secuencia de instrucciones asociado a ese valor. Puede suceder que una secuencia de instrucciones sea común para más de un valor de la variable numérica. Es el caso que se ve en la imagen siguiente, donde el valor 2 y 3 de la variable numérica lleva a ejecutar una misma secuencia de instrucciones. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo sería la estructura, ¿cierto?, de un programa utilizando este comando según. Por lo tanto, aquí vamos a generar, ¿cierto?, este código y vamos a ver qué es lo que nos va a entregar. La opción de otro modo significa que si la variable numérica toma un valor que no está en ninguna de las opciones anteriores, ejecuta la instrucción de esa opción, ¿ya? Por ejemplo, ingrese una opción, error, la opción ingresada no existe, ¿ya? Si no se cumple la condición, entonces de otro modo, esto es lo que yo voy a imprimir por pantalla. Esta opción es ocupada generalmente por capturar ciertos errores al ingresar una opción no disponible y así avisarle al usuario, ¿cierto?, que lo que ha ingresado no es lo correcto, ¿ya? Bueno, veamos este ejemplo. Estamos aquí trabajando, ¿cierto?, con nuestro pseudocódigo, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar un nombre, ejemplo, y este comando, ¿cierto?, se llama el comando según, ¿ya? Aquí tenemos el comando según, ¿ya? Es súper importante, bueno, como les decía, los nombres deben ser descriptivos, las variables que va a utilizar usted deben ser descriptivas y importante, ¿cierto?, que cuando generemos las variables no sean tan extensas. A ver, vamos a ver entonces acá, ¿cierto?, cuál es la característica de este programa. Ya lo tenemos ahí y estaremos viendo, dice ejemplo según, ¿cierto? Entonces partimos con este comando que es escribir, ya lo hemos estado realizando, esto tiene que practicar para más o menos ir entendiendo, ¿cierto?, la lógica de cómo estamos programando, ¿cierto? Entonces ingrese una opción, ¿ya? Vamos a estar trabajando solamente con comillas, ¿ya? Coma. Entonces ahí colocamos ingrese una opción, ¿ya? Entonces vamos a definir la variable opción, definir, entonces, ahí lo escribí mal, definir como opción, le vamos a colocar un guión bajo, ya para que no, cuando la palabra aparece en azul, me está indicando el programa que estoy utilizando una palabra reservada. Entonces, para que no me quede color azul, le coloco ahí un guión bajo, ¿cierto? Para diferenciar esta variable.
Y esta es la variable opción guión bajo, ¿ya? Definir variable como, y aquí lo vamos a definir, ¿cierto? Como un tipo de dato, en este caso como un dato de tipo entero. ¿Listo? Y entonces acá vamos a colocar, ¿cierto? Leer, vamos a usar el comando leer, ¿cierto? Donde vamos a almacenar nuestra variable que se va a llamar opción guión bajo, ¿ya? Que es la que definimos acá. Listo. Y entonces ahora utilizamos inmediatamente, directamente, ¿cierto? El comando que se llama según, ¿cierto? Y aquí estamos. Entonces aquí, como ya lo hemos visto en otras clases, ¿cierto? Vamos a seguir aquí opción, ¿cierto? Vamos a colocar según. Colocamos nuestra variable. Opción guión bajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, tenemos una secuencia de acciones. Y aquí vamos a colocar esto. Este va a ser la opción 1. ¿Ya? Este va a ser la opción 2. Este va a ser la opción 3. ¿Ya? Y aquí se nos acabaron las opciones, pero vamos a ingresar 2 opciones más. ¿Ya? Opción 4, y le damos 2 puntos. ¿Ya? Y aquí opción 5. 2 puntos. Entonces, acá donde dice secuencia, dependiendo de la opción que ingresemos, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, esto es lo que va a hacer. ¿Ya? Usted podría hacer otro. Este es un ejemplo de cómo utilizar este comando que se conoce como según. Entonces aquí le vamos a colocar escribir, ¿cierto? Entonces aquí en escribir colocamos comillas, punto y coma, ¿ya? Entonces le colocamos elegiste la opción 1, ¿sí? Bien, fíjese, bueno, acá hacemos exactamente lo mismo. Aquí usamos el comando escribir, ¿ya? Aquí vamos a colocar comillas, punto y coma, y aquí ¿qué vamos a colocar? Elegiste la opción 2, ¿ya? Y aquí, como ya ustedes habrán notado, aquí ¿qué vamos a colocar? Comando escribir, ¿cierto? Y vamos a colocar elegiste doble comilla, ¿cierto? Punto y coma. Colocamos elegiste la opción 3. Y aquí que habíamos hecho, ¿cierto? Más opciones. Aquí, bueno, utilizamos nuevamente el comando escribir, ¿cierto? Y tal como ya lo hemos hecho, ¿cierto? Colocamos aquí comillas, comillas, punto y coma. Y aquí colocamos elegiste la opción 4, ¿cierto? Y ahora este último vamos a copiar y vamos acá a hacer un enter y vamos a colocar ahí y aquí vamos a solo colocar 5, ¿cierto? Ya, entonces para que esto sea un poco más contextualizado, entonces nosotros ingrese una opción, podemos decir aquí también ingrese un valor entre 1 y 5, ¿cierto? Eso podría ser. Y ahí ya está más contextualizado. Ya, si el usuario no ingresa ninguno de estos valores, ¿qué podemos colocar aquí? De otro modo, si el usuario, ¿cierto?, no sigue las instrucciones, nosotros podemos decirle al usuario, punto y coma, por favor, ingresar un valor
entre 1 y 5. ¿Listo? Veamos, aquí tenemos entonces nuestro programa, ¿cierto? Como ya les he dicho, ¿cierto? Los programas nunca son iguales. Y se dan cuenta aquí, ya hice un pequeño cambio, básicamente, ¿cierto? Para que eh, el usuario pueda entender de una forma mucho más rápida, ¿cierto? En qué consiste nuestro programa. Entonces ahora lo ejecutamos y me dice ingrese un valor entre 1 y 5, le pongo 4, elegiste 4. Sí, coloco ahí, ingrese el 3, elegiste la opción 3. ¿Ya? Sí, le coloco ahora 6. Por favor, ingrese un valor entre 1 y 5. Ahí eso me quedó malo, entonces lo arreglamos ahí. Súper importante estar revisando bien. Yo habitualmente, ¿cierto? Lo hago rápido y me olvido de revisar, ¿ya? Entonces, por favor, ingresar un valor entre 1 y 5. Y ahí estamos, ¿cierto? Con nuestra estructura de control que es, ¿cierto? El comando según o según, ¿cierto? Cada valor de la variable numérica es una opción que ejecuta una serie de instrucciones, entonces, ¿cierto? Así es como trabaja este comando según. Ya cada valor de la variable numérica es una opción que ejecuta una serie de instrucciones. Es por esto que esta instrucción es recomendable para manejar menús muy complejos. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ingresa el número del 1 al 5, ha elegido el 1, dice clasificar número. ¿Ya? Bueno, este entonces es el comando según. Ya, también tenemos otro comando, ¿cierto? U otra estructura de control que se llama el comando mientras. Este es un comando, ¿cierto? Con un repetitivo, ¿ya? Mientras. Dice, mientras permite ejecutar una secuencia de instrucciones repetidamente hasta que la condición no se cumpla. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice definir un número como real, bueno, ahí, suma, dice ingresar un número negativo para terminar. Entonces veamos cómo se vería, ¿cierto? Si hacemos este código, ¿ya? Bueno, aquí vamos a, este no lo hemos guardado, fíjese, está sin título, por lo tanto vamos a guardarlo acá, ¿ya? Recuérdese hacer ¿cómo que se llama? Una carpeta en donde vaya almacenando sus programas. Yo lo hice acá, Primavera, Santiago, ¿cierto? Algoritmo y programas PCIN, ¿cierto? Y ejemplo de segundo. Listo. Ahí tengo entonces. Entonces ahora voy a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Y vamos a utilizar ahora mientras. Mientras. Entonces, veamos en qué consiste este programa. Dice, entonces lo primero que hacemos, ¿cierto? Es definir nuestra variable, ¿cierto? Definir, ¿cierto? ¿Y qué variable vamos a definir? La variable número, ¿ya? Le vamos a colocar un guión bajo para que no aparezca en azul, ¿cierto? Como, y le decimos que esta va a ser una variable o un dato de tipo real. Y ahora definir, ¿cierto? Suma, ¿ya? Y le vamos a colocar ahí como real. Listo, ahí hemos definido las dos variables y ahora, ¿cierto? Utilizamos el comando escribir, ¿ya? Y entonces acá borramos la lista de expresión, ¿cierto? Y colocamos nuestro comando punto y coma y dice ingresa un número negativo para terminar. Ingresa un número negativo para terminar. ¿Ya? Ese
Ahí tenemos, ¿cierto? Entonces eso lo guardamos, lo almacenamos en la variable que se va a llamar número, ¿cierto? Número guión bajo. ¿Listo? ¿Ya? Y ahora, mientras, entonces ejecutamos el comando mientras, ¿cierto? Y aquí me dice, mientras número, aquí vamos a la expresión, ¿cierto? Y le voy a dar un espacio y colocamos la expresión número guión bajo, ¿cierto? Sea mayor o igual ya a 0. ¿Qué va a suceder? Dice, vamos a aquí colocar, ¿cierto? Una asignación donde vamos a colocar, esto va a ser suma, ¿cierto? Aquí a suma le vamos a sumar, ¿cierto? Más 1. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Ya? Mientras. Y aquí escribir la suma. La suma de los números ingresados es, una vez que lleguemos, ¿cierto? Al número que queramos, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar escribir. Y vamos a decir, aquí, punto y coma, la suma de los números ingresados, ¿cierto? Es ahí con lo ingresado, podemos decir ahí, es igual, y le damos, y aquí vamos a colocar, coma, suma, ¿cierto? Ahí, eso es lo que aparece, ¿cierto? Y ahí tenemos, y ejecutamos nuestro comando, ¿cierto? Nuestro programa que hemos construido, ¿cierto? Con el comando mientras. Este es nuestro código. Entonces aquí vamos a colocarle nombre a nuestro código y va a ser ejemplo, ¿cierto? Ejemplo mientras. Listo. Ya lo guardamos. Oh, aquí lo guardamos, ¿cierto? Guardar como. Y me dice ejemplo mientras. Le ponemos guardar. Listo. Podemos ver aquí, ¿cierto? El diagrama de flujo. ¿Ya? Y aquí está, ¿cierto? Bien, pero ejecutémoslo y me dice, ingrese un número. Le voy a poner 4, ¿ya? Y le doy Enter. ¿Qué pasó ahí? Algo sucedió. Bueno, entonces estamos viendo, ¿cierto?, cómo opera este comando mientras, ¿ya? Y revisamos nuestro código. Pero fíjense, aquí tenemos definir como real, ¿cierto? Esto lo habíamos puesto con guión bajo. Esto lo voy a colocar ahí. Mientras, ¿cierto? Y este número también tenía como guión bajo, ¿cierto? Pero nos falta aquí este operador, ¿cierto? Que es asignar. Y aquí vamos a colocar suma. Y aquí vamos a colocar, ¿cierto? 0. ¿Listo? Esto lo vamos a colocar ahí. Ahí. Y listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Lo que nos estaba faltando. Ah, este dijimos que era 0, ¿cierto? Ahí sí. Listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro operador. Ya. Ahora sí que estamos bien. Entonces ejecutemos nuestro código. Veamos si todo está bien. Es súper importante, ¿cierto? Que tengamos claro nuestro código. Dice suma, escribir, leer número.
aquí esto tenemos que cambiarlo, de lo contrario nos genera un error, ¿cierto? Y listo, ahora sí, veamos, dice, y definimos 4, ¿cierto? Y todavía no nos funciona. ¿Por qué no nos está funcionando? Porque suma, dice que tiene que ser acá número, ¿cierto? Número, y eso es guión bajo. Suma, entonces tenemos que, a este igual le vamos a colocar ahí, ya, suma entonces más número, ya, ahora sí que ejecutamos y ahí está 4 y todavía no nos está funcionando nuestro código. Ahí dice suma 4, fin, leer número, y ahí dice escribir, ¿cierto? Fin, tenemos suma entonces, tenemos fin de mientras. Suma y entonces, ahí no, ingrese otro número. Nos está faltando eso. Entonces dice mientras, ¿cierto? Número es mayor o igual a ser, suma, y ahí colocamos escribir. ¿Ya? Nos están faltando varias cositas aquí parece. Entonces, súper importante tener claro cuando estemos generando un código, poner atención, ¿cierto? Cómo estamos generando. Dice ahí, ingrese otro número, ingrese otro número. ¿Ya? Ingrese otro número, ¿cierto? Ahí estamos. Negativo para terminar. ¿Listo? Y le ponemos cierre paréntesis. Ya. Ahí sí. Vamos a colocar ahí. Ya. Y que no está faltando acá. Nos está faltando dónde vamos a almacenar eso, ¿cierto? Entonces ahí, leer. Y aquí, ¿qué le colocamos? En leer número. Número, leer, ¿cierto? Número. Veamos. A ver, veamos ahora. 4. Ingrese otro número y le colocamos 4. Ingrese otro número, 4 y le 2. Listo. Y ahora dice un número negativo para terminar. Le vamos a colocar -1 y ahí nos da la suma. Entonces nos da la suma, dice 4 más 4 son 8, más 4, 12, 13, 14. Y ahí me da la suma. Bien, es súper importante entonces que cuando estamos, ¿cierto?, haciendo un programa, ¿cierto? Y revisando lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, por apurarnos y querer terminar rápido un programa, este programa nos puede, ¿cierto?, salir defectuoso. Entonces ahí tenía algunos errores, ¿cierto?, en relación al programa. Entonces, este es el programa mientras. Mientras ejecute una acción, ¿cierto? Esto se va a repetir de forma constante. Aquí le ingrese un número negativo para terminar. Dice ingrese un número. Entonces, eso igual, ingrese un número. Aquí le vamos a colocar entre paréntesis negativo para terminar, ¿ya? Porque esa es la condición. Si usted quiere terminar, le ingresa un número negativo. Si quiere seguir, le ingresa un número positivo. Entonces vamos a colocar, mientras no ingrese un número, ¿cierto?, negativo, esto va a seguir sumando, ¿ya? Y cuando ingreso un número negativo, en este caso 1, ahora me hace la suma de todo lo que he ingresado. Y en este caso 2, 4, 6, 8, 10. 10, ¿ya? Y ahí está nuestro programa. Bueno, ahora vamos a hacer este segundo ejemplo de la estructura de control mientras,
Pero en este caso, ¿cierto? Tenemos un diagrama de flujo que vamos a tener que interpretar. Entonces, para ello, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿cierto? Tenemos aquí ejemplo 2, mientras, ya vamos a borrar todo esto que está acá, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿cierto? O definir nuestras variables. Ya en este caso tenemos la variable n, la variable num y la variable suma. Entonces, la variable n la vamos a definir como entero. ¿Ya? Y la variable num, coma, y la variable suma, la vamos a definir como reales. ¿Ya? Para cortar el código. Listo. Y entonces ahora utilizamos nuestro comando escribir. ¿Ya? Dice ahí, comilla, comilla, punto y coma. Estamos utilizando así. Y dice, ingrese 5 números. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar nuestro comando, dijimos, mientras. Acá está. Entonces la expresión que vamos a utilizar va a ser, veamos, dice, si n es menor que 6, ¿ya? Entonces aquí vamos a generar una secuencia de acciones, ¿cierto? Entonces aquí, ya lo escribió, escribir, ¿cierto? Y aquí vamos, en escribir dice, y colocamos número, y aquí colocamos coma, n, ¿cierto? N. Listo. Y aquí vamos a colocar, ¿cierto? Dato. Y este es el dato no. ¿Ya? Y luego creamos una asignación donde vamos a decir que suma, ¿cierto? Aquí borramos eso, borramos esto y colocamos de nuevo el signo menos y ahora colocamos suma más num. Le damos enter y volvemos acá a colocar otra asignación y ahora colocamos acá, ¿cierto? Esto, vamos a colocar n, ¿cierto? Aquí borramos todo esto, lo borramos y volvemos a colocar para que nos dé la flechita. Colocamos n más 1. Se nos está olvidando colocar punto y coma, ¿cierto? Punto y coma, ahí estamos. Y fin, ¿cierto? Aquí al final colocamos escribir. Entonces aquí colocamos, ¿cierto? El resultado de la suma es igual, ahí, ¿cierto? Colocamos suma. Listo, veamos si esto nos quedó igual. Ahí tenemos, ¿cierto? Y tenemos, bueno, en este caso, ¿cierto? Nos ahorramos un paso, ¿qué sería eso? No se ve aquí. Bueno, ahí nos ahorramos un paso, ¿cierto? Y después ingrese 5 números, aquí n es menor a 0. Num, aquí está, ¿cierto? Num suma más n y aquí tenemos el resultado de la suma. Al parecer, ¿cierto? Estarían igual, ¿cierto? Vamos a
y ejecutamos. Veamos, ingrese 5 números, entonces colocamos aquí 1, 4, 6, 2 y 2 y otro, 17. A ver, 1 y 4 son 5, son 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7. Perfecto, ahí hemos tenido, ¿cierto? Entonces, el resultado concuerda con lo que quiere hacer, ¿cierto? Nuestro programa, que sería aquí. Hagamos ese ejemplo para ver si se cumple, ¿cierto? Lo que ahí aparece, ahí habría que arreglar eso que está malo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Habíamos dicho que nos está dando 25. Ya, entonces veamos nuestro ejemplo. Pero si ustedes se dan cuenta, yo le coloco aquí 6, ¿ya? Y está inicializando en 0, y este está inicializando en 1. Pero ¿cuánta cantidad? Es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, para poder bajar el valor, como aquí estamos inicializando en 0, yo le coloco 5, ¿ya? Y ahora colocamos los mismos ejemplos, coloco 1, 4, 2, 8 y 10. Y me dice el resultado de la suma es igual a 25. Ya. Entonces puede ser la versión que estoy utilizando, ya, porque este ejemplo lo hice hace tiempo, donde me está inicializando aquí en 1 y aquí me inicializa en 0. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí está inicializando en 0. Pero para poderlo resolver, lo único que hicimos, ¿cierto?, fue colocar aquí el valor, cuántas veces en el fondo queremos que esto se esté repitiendo, ¿cierto? Son 5 veces, ingrese 5 números. Entonces, cuando termine de pasar la secuencia, nos va a generar, ¿cierto?, el resultado que nosotros queremos. Bueno, va a depender, ¿cierto?, de las características de los números que vayamos a ingresar. En este caso estoy siguiendo esa secuencia y por eso que el resultado es, ¿cierto?, 25. Excelente, ya hemos visto eso y pasamos, ¿cierto?, a la siguiente estructura, que es una estructura repetitiva. Bien, aquí vamos a trabajar, ¿cierto?, directamente con el diagrama de flujo, ¿cierto?, para construir este código, ¿ya? La estructura para, también conocida como for, por su término en inglés, ejecuta una secuencia un número determinado de veces. En el ejemplo se ha modificado la suma 5 números utilizando el bucle para, ¿ya? Este es el bucle para, entonces. En este caso, el valor de la variable n inicia en el valor 1 y va aumentando de 1 en 1 hasta alcanzar el valor, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se realizan 5 iteraciones. Aquí está inicializando entonces en 1. Veamos cómo sería esto. Ya tenemos acá, ¿cierto? Vamos a ir acá y vamos a trabajar. Esto lo vamos a hacer otro ejemplo acá, ¿ya? Y lo primero que aquí vamos a utilizar, ¿cierto?, la función para. Y acá vamos a definir, ¿cierto?, nuestras variables que queremos utilizar. ¿Ya? En este caso, las variables que vamos a utilizar son definir n como n como entero, y vamos a definir num y suma, ¿cierto?, como real. Listo. ¿Ya? E inicializamos, ¿cierto? Aquí utilizamos en asignar, vamos a inicializar acá. N lo vamos a inicializar
en 1, ¿ya? Y luego vamos a asignar suma, perdón, num, ¿cierto? Acá decimos num, y esto lo borramos, le colocamos menos, ¿ya? Y esto es 0.0, ¿listo? Y acá suma, vamos a nuevamente utilizar el comando asignación, y que vamos a colocar suma, ¿cierto? Damos un espacio y esto lo transformamos con el caso anterior, ¿cierto? Y aquí le colocamos suma 0.0. Listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, veamos qué nos dice esto. Ya vamos a colocar aquí un comando. Escribir y vamos a colocar ingrese 5 números. Entonces vamos a colocar ahí, ¿cierto? Ingrese 5 números. Ya, y le damos ahí, se me había olvidado eso. Punto y coma, dijimos, ¿cierto? Listo, ahí estamos casi, pero en esta parte, ¿cierto? Del código, esto lo vamos a quitar ahí, ¿ya? Ahí estamos, y vamos a irnos acá. Entonces vamos a utilizar el comando, dijimos, vamos a ir acá, y el comando para, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Ahí lo... Listo. Ahí está nuestro comando, ¿cierto? Y vamos a colocar esto ahí un poco para poder copiar, ¿cierto? Nuestro ejemplo. Entonces le decimos que n, ¿cierto? Va a estar entre 1 y 5. Y aquí vamos a ingresar, ¿cierto? Vamos a utilizar el comando primero, escribir, ¿cierto? Miren, fíjense que es fácil. Aquí le colocamos ahí, ¿cierto? Porque ahí no es donde va a ir esto. Vamos a sacar. Esto va a ir aquí. Ahí sí. Y le colocamos un número. Ya. Y colocamos ahí coma. Y colocamos n, ¿cierto? Y en bajo, coma, n. ¿Ya? Y vamos a colocar el comando dato. Aquí abajito vamos a colocar dato y este va a ser num. Y vamos a colocar el comando de asignación que va a ir acá, ¿cierto? Ahí estamos. Colocamos suma, ¿ya? Y aquí súper importante, fíjense, es S y N. Ahí queda el tiro. Suma más num. ¿Listo? Y nos faltaría aquí este comando que lo va a ir acá. Entonces, lo vamos a colocar el resultado ingresado será igual, ya cerramos comilla ahí, colocamos suma, ¿listo? Y punto y coma, listo, ahí está. Entonces lo único nomás es que esto lo vamos a sacar aquí, a ver. Bueno, a ver, veamos acá. Ahí está. Ahí estamos. Y aquí
Voy a colocar hola. Listo. Entonces ahí estaríamos, ¿cierto? Con nuestro código. Veamos cómo se ejecuta. Ahí aparece, me dice ingrese. Hola. Y bueno, ingrese 5 números. Colocamos ahí 2, 4, 6, 8, 10. El resultado ingresado será 10. Y ahí está, ¿cierto? Nuestro comando. Y estaría igual, ¿cierto? Lo que tenemos ahí, excepto por ese hola. Vamos a hacer ahí una pequeña modificación, ¿cierto? Es ese no es necesario entonces. Y ahí está nuestro código, ¿ya? Este sería el código entonces para este flujo. Lo ejecutamos y me dice ingrese. A ver, 3, 3, 3, 3, 3. Y me dice el resultado ingresado será 5. ¿Ya? Esto nos faltó en el anterior que hicimos para que empezáramos seguramente. Ahí. 3 por 5, 15. Perfecto. Y ahí tenemos, ¿cierto? El segundo ejemplo. ¿Ya? Bien. Se utiliza entonces el comando para, se utiliza para crear un bucle que repite un conjunto de instrucciones para un rango de valores. Entonces aquí hay otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Este lo vamos a guardar, ¿cierto? Título, entonces, este es ejemplo para. Ejemplo, le vamos a colocar ejemplo para, ¿ya? Y lo vamos a guardar. Guardar, ¿cierto? Lo colocamos ahí. Y vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Listo? Y aquí lo vamos a hacer desde acá, entonces. Ejemplo 2. Ejemplo para, y le colocamos 2 y colocamos aquí definir, ¿cierto? Vamos a definir entonces y como entero, ¿listo? Y ahora vamos a colocar para, ¿a dónde está? Para. Ahí está, entonces para y colocamos ahí para y desde colocamos ahí desde 1 hasta valor final 10, ya, hasta 10 dice hacer, escribir, aquí dice escribir, vamos a colocar escribir y listo, veamos cómo fin para. Bueno, a ver, veamos cómo sería esta cosa. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos, ¿cierto? El comando para imprimir número. ¿Ah? Imprimir número. ¿Ya? Ahí tenemos entonces otro ejemplo. Bueno, ahí ustedes busquen otro ejemplo que podríamos utilizar utilizando este comando para, ejemplo, aquí hay el mientras, acumulador mientras. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de un contador acumulador
utilizando, ¿cierto?, el comando mientras. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo es que opera este acumulador. Entonces vamos a ver acá. Vamos a hacer otro. Y vamos a colocar zoom. Vamos a utilizar el comando asignación, ¿cierto? Tal como aparece ahí. Y vamos a colocar zoom. ¿Ya? Y la expresión no, aquí vamos a colocar solamente 0. ¿Ya? Y aquí lo mismo, asignación, ¿cierto? Y aquí y aquí en expresión también inicializaremos en 0. ¿Ya? Listo. Y entonces ahora utilizamos el comando mientras y la función dice que si i es menor o igual a 100, hacer, dice, entonces colocamos ahí cuál es la acción que debemos hacer, colocamos ahí una asignación y entonces lo que va a pasar aquí será zoom, ¿cierto? La expresión será zoom más i, ¿ya? Y colocamos ahí y la asignación, se nos olvida acá. Usamos el comando y le decimos que i, ¿cierto? Y la expresión será i más 1. I más 1. Listo. Y ahora sí colocamos escribir. Donde vamos a colocar, ¿cierto? Número actual. ¿Ya? Número actual, ¿cierto? Y colocamos coma y punto y coma. Ya, esto también le vamos a colocar punto y coma. Y ese también le vamos a colocar punto y coma. Ya, y al final le escribimos, utilizamos también este comando, ¿cierto? Condición dice escribir, fin de mientras, condición. Le colocamos ahí escribir, veamos. Vamos a colocar aquí la suma total es igual, y le damos un espacio, y aquí vamos a colocar coma suma, ¿ya? Bien, veamos cómo está nuestro código, y ahí nos dice que llega hasta 101, pero nosotros queremos que llegue a 100.
y está mal. Ahí dice la suma total, ¿cierto? Queremos que llegue solamente hasta 100. Vamos a colocar ahí 99 entonces. Y ejecutamos de nuevo. Y ahí sí está llegando a 100. 4950. Ya. Bueno, ahí está entonces. Suma más 1 más i. A ver, veamos. I más 1 y sum más i. ¿Ya? Dice hasta que i sea igual a 100, ya está 100. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Algoritmo ciclo mientras. Ejemplo de un contador. Bueno, aquí hay otro ejemplo de un contador. Veamos. A ver, ¿qué pasa acá? Este. Ya, veamos. Aquí tenemos. Veamos otro ejemplo de mientras. Se desea leer la calificación de una clase de algoritmo y contar el número total de aprobados. Se aprobará con una nota mayor o igual a 4. Veamos entonces cómo sería este ejemplo de mientras. Ya vamos a borrar acá, ¿cierto? Y todo esto lo vamos a borrar. Y vamos a trabajar. Entonces vamos a definir ahí. Y vamos a rep alum como real. ¿Ya? Y luego la nota. Definir, dice ahí, nota como, este era como real. Y este era como entero. Como entero. Ahí estamos, ¿sí? Listo. Y ahora inicializamos rep. Inicializamos rep, ¿cierto? En 1. Esto lo vamos a inicializar en 1. ¿Ya? Es rep. Y este alum lo vamos a inicializar en 0. Alum. Listo. Lo inicializaremos en 0. Listo. Mientras, y colocamos nuestro comando, ¿cierto? Mientras, y dice, mientras, aquí, mientras rep es igual a 1, aquí estamos, aquí arribita, rep dice hacer. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar lo siguiente. Mientras rep es igual a 1, dice, ya, vamos a utilizar el comando escribir. Dice, digite su nota. Entonces colocamos aquí. Punto y coma y colocamos digite su nota, ¿cierto? Aquí utilizamos el comando de datos
y la variable que será nota. Listo. Aquí está, ¿cierto? Nota. Y ahora vamos a utilizar el comando si entonces. Entonces, veamos lo que dice acá. Si. Así entonces, aquí le voy a dar un espacio, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar un si anidado. Si no, escriba, ¿cierto? Fin si. Ya veamos. Escribir. Sí. No vamos a utilizar esto, entonces vamos a utilizar un asignar, ¿cierto? Y le vamos a decir alum, ¿cierto? Aquí, esto ya lo sabemos hacer. ¿Ya? Alum más 1. Entonces decimos aquí, nota es mayor o igual a 4, es mayor o igual, ¿cierto? A 4, entonces nota la definimos como real, entonces la vamos a colocar ahí, punto 0, ¿ya? Entonces dice alum, ¿ya? Ahí tenemos. Si no, escribir reprobado. Si no, entonces aquí colocamos escribir, ¿cierto? Colocamos ahí. Escribir reprobado. Listo, digite su nota. Fin, sí. Veamos aquí. Vamos a bajar un poco. Y estamos aquí. Entonces, estamos, ¿cierto? Reprobado. Dice fin sí. Fin sí. Y aquí vamos a escribir fin sí. Escribir. 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 Punto y coma, ¿cierto? Marque la opción deseada. Deseada. Ya. Ahí, este lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar acá. Y vamos a colocar 1, anexar 1, punto, ¿cierto? Dice anexar otro alumno. Otro alumno. Ya.
O si escribimos 2 finalizar. 2 finalizar. 2 punto finalizar. Listo. Y aquí colocamos otro comando que se va a llamar leer, ¿cierto? Aquí en leer creado para finalizar y colocamos leer rep, 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 punto y coma. Ya, fin de mientras. Y aquí abajito colocamos escribir y vamos a colocar el total de alumnos que aprobaron fue de el total a alumnos que aprobaron fue de y colocamos coma alumno, ¿cierto? Y estaría, veamos qué pasa con el código. Ahí lo tenemos, digite su nota, un 5. Marque la opción deseada, 1, coloquemos 1, digite su nota, 6, 2. El total de alumnos que aprobaron fueron 2. Y ahí está. Excelente. A ver, veamos otro. Aquí, un 2, 1, un 3, reprobado. Marque la opción deseada. Reprobado, reprobado. Reprobado. Y aquí, si volvemos a marcar 1, dejamos un 2. Y me dice 2 reprobado. Si le coloco 1 de nuevo, digite 5. Listo. Ahora 2. El total de alumnos que aprobaron fueron 1. Excelente. Ahí tenemos entonces la función mientras, ¿cierto? Para este ejemplo. Y finalmente tenemos aquí el comando repetir. Ejemplo, verificar contraseña. Comando repetir. Este comando se utiliza para crear un bucle que repite un conjunto de instrucciones mientras se cumple una condición. Veamos entonces cómo sería eso. Vamos a hacer otro aquí. Vamos a ir borrando. Sí, le vamos a decir, ya. Aquí vamos a crear, ¿cierto? Y este se va a llamar verificar contraseña. Verificar contraseña, ¿cierto? Listo. Ahí tenemos.
Definir contraseña como cadena. No, aquí definir contraseña, ¿cierto? A definir la contraseña correcta. Correcta, ¿ya? Como cadena, dice ahí, ¿ya? Aquí dice como entero lógico real carácter. Listo. ¿Ya? Y acá vamos a colocar contraseña correcta, dice ahí. Listo, vamos a utilizar el comando asignación y vamos a colocar aquí contraseña correcta. Listo, y la expresión sería entonces sería aquí ABC 1, 2, 3. Esta es la contraseña correcta. Entonces vamos a usar la función repetir que nos estaba faltando y dice y repetir, ¿ya? Y aquí vamos a escribir el comando escribir, ¿cierto? Listo. Entonces dice ingrese la contraseña. Le vamos a colocar ingrese la contraseña. Listo. Y acá le colocamos leer datos, ¿cierto? Dato. Listo, eso lo cerramos aquí. Leer se llama contraseña. Perfecto. Entonces le colocamos, vamos a utilizar aquí otro comando, ¿cierto? Que es sí, entonces. Sí, entonces. Ahí está nuestro comando. Entonces dice sí. Si contraseña es distinto. Contraseña correcta. Vamos a ver acá algo. Entonces, ¿dónde están? Sí, contraseña. Por aquí están los operadores. Y aquí distinto. Vamos a usar este operador. Ya. A ver cómo. Ahí está el operador, que no sabía cómo hacer. Fíjense, cuando no saben, aquí están los operadores. Y si es distinto, dice ahí, ya lo vamos a ver. Si es distinto, ya. Si es distinto, aquí. Si contraseña es distinto a contraseña correcto. Contraseña correcta. Contraseña correcta. Entonces, dice ahí, escribir. Escribir
¿Qué vamos a escribir? Contraseña incorrecta. Intente de nuevo. Lo voy a colocar aquí. Comilla, comilla. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Contraseña incorrecta. ¿Cierto? Intente de nuevo. Listo. Fin de síntesis. Listo. Intente de nuevo. Ya, y hasta que eso entonces lo vamos a borrar. Esto también lo borramos. Ya, fin de sí. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Hasta que aquí colocamos una asignación hasta que y dice contraseña, ¿cierto? Hasta que contraseña y colocamos la flechita hasta que contraseña, ¿cierto? Es igual a contraseña correcta. Y aquí eso queda aquí. ¿No? Ahí está mejor. Y usamos contraseña coma, ¿cierto? Y colocamos ahí entonces contraseña correcta. Contraseña correcta. Aquí le hacemos el signo de exclamación. Acceso concedido. Listo, y ahí estaríamos terminando nuestro código. Ya, ese lo sacamos acá. Ahí está, ¿cierto? Veamos cómo funciona el código. Ah, aquí nos falta. Ahí, punto y coma. Ahí sí, ingrese contraseña. Intente de nuevo. Y entonces aquí no pasa nada. Y ahora A, B, C, 1, 2, 3. Y contraseña correcta, acceso concedido. Bueno, ahí hemos utilizado, ¿cierto? El comando, ¿cierto? Repetir. Bueno, aquí les voy a dejar una actividad que dice estructura de control, selección múltiple, y dice un almacén de cadena ofrece a su cliente en su día promocional un descuento según el color de la bolita, ¿cierto? Que saque al momento de pagar su compra los
descuentos son bolita roja 100%, bolita azul 50%, bolita verde 25% y la blanca 0. Hacer un programa. Bueno, el programa está aquí. Usted tiene que ver, ¿cierto? Que este programa funcione y aplique los descuentos de acuerdo a las características del programa. Bien, muchachos, nos estamos viendo entonces. Espero que estudien, ya puedan ver todas las clases y que tengan buena tarde.